Vamos a hablar de números, ¿sí? De la inflación de diciembre que se espera para este año y el tema de los aumentos. Está el economista Fausto Spotorno con nosotros. ¿Qué tal, Fausto? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Junto con los meteorólogos son los más consultados. Ahora sí. Sí, sí, meteorólogos, economistas. Estamos casi en la misma. Claro, claro. Así que vamos a hablar de los aumentos, ¿sí? El tema de las tarifas, tanto energéticas, los transportes. Esta es la escala que se dio a conocer en el inicio de 2018. A ver, señor director. Fausto, el gas va a aumentar en febrero el 15%. ¿Qué más tenemos? Las garrafas, las de 10 kilos, pasará de 135 a 185. Estamos hablando de un aumento del 37%. Trenes y colectivos, más del 50% de aumento en febrero, con el escalonamiento, con el boleto multimodal, sí. Celulares, ya rige el 12% de aumento, como si funcionaran bien. Y también la luz, en promedio, un aumento del 24% en febrero. Las naftas, 5% arriba. Queremos saber, bueno, la inflación entonces de 2017, Fausto, fue del 24,8. 24,8 a nivel nacional, 25 a nivel del GBA, ¿no? Diciembre estuvo movido. Diciembre estuvo muy movido. A ver, en diciembre muchos de estos aumentos que acabas de mencionar también se dieron en diciembre. Gas, electricidad, prepagas, servicio doméstico. Hubo varios aumentos en diciembre que llevaron a la inflación al 3% en el mes. Sí. Pero el año en total terminó en casi 25%, que es básicamente la inflación que teníamos previo al 2016, ¿no? Claro, claro. Con la que venimos andando de hace varios años. Bueno, ¿y qué va a pasar con este primer semestre de 2018? O sea, algunos están de vacaciones, otros nos vamos a ir de vacaciones, y nos preguntamos, ¿cuánto voy a sentir esto en el bolsillo? Y mira, el primer trimestre va a ser más difícil. Ahí el primer trimestre tenemos casi 6% de inflación acumulado. Porque entre lo que de enero, que siempre es un mes de fuerte inflación, por las vacaciones, la gente gasta más, se preocupa un poco menos, siempre es un mes de altos aumentos de precios. Después viene febrero con todos los aumentos que acabas de mencionar. Sí. Tenés gas, electricidad, transporte sobre todo, que tiene mucho peso, y celulares. Y después viene marzo, que también tiene otra vez aumentos, el comienzo de las clases, etcétera. Con lo cual tenés 3 meses de casi, te diría, 2% promedio. Va a ser un poquito menos, pero ahí ya mucho no se puede hacer con esos 3 meses. Y lo que sí puede hacer el Banco Central es mantenerse muy cauteloso en cuanto a la tasa de interés para evitar que la inflación se le desmadre. Fíjate que el 2017, en gran medida, creo yo que al principio sobre todo se pecó de optimista con la inflación. Sí. La inflación había bajado mucho en el segundo semestre de 2016. El Banco Central bajó la tasa, la bajó de más, pensó que con eso andaba y después la inflación empezó a recuperarse, ¿no? Según el Palacio de Hacienda, hacia abril más o menos aflojaría este impacto sobre el bolsillo. ¿Vos coincidís con eso? Sí, diré un poquito más adelante. Más adelante, bueno. Sí, hay que ver si en abril no hay algún aumento adicional de energía, sobre todo. Con lo cual el tema va a estar en las paritarias, o sea, ¿cuánto cobro? Pues si voy a gastar más, la pregunta es, ¿las paritarias van a cerrar encima de ese piso de inflación? Yo creo que van a cerrar o igual, básicamente igual. No creo que si ganan un poquito la inflación, le van a ganar un poquitín, no por mucho. A ver, ¿cuánto le gana el salario de la inflación? No tiene que ver tanto con las paritarias, sino con cuánto crece la economía. Porque en el fondo, si ponerle que el sindicato lograra un aumento del 40% contra inflación del 20%, lo que va a pasar es que las empresas van a empezar a cerrar y se pierde empleo. Entonces, siempre un equilibrio entre lo que crece la economía y lo que le gana el salario a la inflación. Entonces, lo que hablamos del salario real, que es aquella parte del salario que está por encima de la inflación, depende mucho de lo que crezca la economía. Bueno, hay varias clases de bolsillo. Uno, el que está día a día, el que le cuesta llegar a fin de mes. Claro. ¿Sí? Después está aquel que tenía un pequeño ahorro. Empecemos a hablar por el bolsillo que le cuesta llegar a fin de mes. Sí. ¿Qué va a sentir ese bolsillo? Bueno, ese es el que probablemente esté más afectado ahora, porque le pega de lleno el transporte. O pensar que el transporte público es básicamente una parte muy pesada de aquella persona que está medio justa en el mes, ¿no? Sí. Sobre todo de Gran Buenos Aires, que tiene que entrar a la Ciudad de Buenos Aires, que por ahí tiene que tomar 2 colectivos, un tren, etcétera. Por eso que se creó esta red SUBE, para tratar de aminorar el impacto que va a tener sobre esta población, pero algo va a tener, es indudable. Y también es el que le pega la garrafa. Entonces, claro, bueno.
Se entiende. Y ahí vos estabas mostrando, Garrafa tiene más aumento que Gas. O sea que ese probablemente sea que a principio de año sufra un poquito más. Sí. Después hablemos del otro bolsillo, el que tenía una pequeña capacidad de ahorro. ¿Cómo puede defender ese pequeño ahorro? Bueno, ese que tiene alguna pequeña capacidad de ahorro lo puede defender porque, digamos, es probablemente alguien que vive en la Ciudad de Buenos Aires o en zonas más cercanas, que se maneja con auto, puede cambiar el auto por el transporte público, no viajar todo el tiempo porque viene subiendo la nafta de forma importante. Tiene más defensa porque tiene más capacidad de administrar sus gastos también, ¿no? Está bien. Y yo creo que ese es el que menos le impacta en general, ¿no? Bueno, ya para cerrar, Fausto, si yo te pido recién a Confesores le pedimos pronóstico para el fin de semana. Sí. Te digo pronóstico para el año. Pronóstico para el año. Yo creo que este año la inflación va a ser más baja que la del 2017 porque viene bajando, aunque hay que mirarlo medio con lupa, pero viene bajando la inflación. Vamos a estar en una inflación alrededor de 17%, 18% como mucho. El Banco Central tiene una meta de 15%, creo que va a tener que pelearla mucho para llegar hasta ahí. Vemos que la economía va a crecer un poquito, 2,5%, y yo creo que el salario le va a ganar a la inflación, pero por... Ahí nomás. Ahí nomás. O sea, ¿qué quiero decir? En promedio. O sea, que algunos le van a ganar y algunos van a perder un poquito, pero no muy lejos de la inflación, ¿no? El economista Fausto Spotorno tuvo la